militantes habían terminado convirtiéndose en cuadros y cómo yo había tenido la posibilidad de ver esos procesos. Y en esa misma reflexión me fui dando cuenta que, y pensando que venía para acá también, de que por lo mismo que explicaba el padre al inicio, mi propia formación como militante y la de mis compañeros en el norte, que tuvimos ese proceso juntos, me di cuenta que había estado bien influenciado por dos compañeros de acá de Concepción. Uno que es el Pavel y el otro que es el Oscar. Y con diferencias más, diferencias menos que podamos tener, creo que la principal idea que lograron transmitir, a mí en particular y a mis compañeros por extensión, era asumir desde la propia militancia como obligación todas las necesidades y los problemas que tuviese el partido, e involucrarnos personalmente y hasta la última de las circunstancias en tratar de resolver esos problemas colectivamente. Y por lo tanto me parecía pertinente compartir acá como que entendía o que había logrado llegar a entender yo como que era un cuadro a partir de nuestra propia experiencia. Y partiendo también de la base de algo que decía el Oscar, no es algo como que se pueda como enseñar. Y de hecho, si se pudiese enseñar, difícilmente podría ser yo el que tratara de enseñarlo. Todavía menos, digamos. Y por lo tanto, el objetivo un poco de la exposición y de mi parte también tenía que ver con dialogar, como les decía, a partir de algunas experiencias concretas, y en tanto que experiencias concretas con aciertos y con errores. Y por lo mismo, en cierta medida pido disculpas también respecto de mi rol como expositor, pero siendo bien honesto, vengo a aprender tanto de ustedes, como de sus experiencias como militante y como cuadro, como espero podamos dialogarla. Pero sin embargo, como la responsabilidad es mía en este caso, de promover esa discusión, quería proponer un par de provocaciones para fomentar esa discusión. La primera tenía que ver con una descripción que había traído anotada, pero no respecto del cuadro, sino que respecto de los dirigentes, que la hace Pedro Naranjo, que el otro día la compartió un compañero de esta misma sección, y al leerla me di cuenta que era útil a efectos de esta reflexión. Es lo único que voy a leer, como que tiene un par de párrafos, así que les pido la atención suficiente para escuchar a alguien leyendo, que es bien la tele. Dice: respecto a los dirigentes, estos deben mostrar en su práctica una gran capacidad de conducción, de organización. Mientras más altas sean sus responsabilidades, mayores deben ser sus cualidades, como capacidad política y de conducción, espíritu comunista entre el trabajo, vínculo estrecho con las masas, sensibilidad ante las cuestiones de la práctica, capacidad de resolución rápida ante situaciones diversas, posición política consecuente, conocimiento profundo de su trabajo, capacidad gestional y de organización, sinceridad, modestia y abnegación, conocimiento del marxismo-leninismo, etc. Los dirigentes no tienen que saber todo en sus detalles. Lo importante es conocer las leyes de desarrollo de las cuestiones centrales y, según ello, trazar los lineamientos correspondientes. En el trabajo de cuadros, el partido parte siempre de la premisa de que los dirigentes son ejemplos en el trabajo y la lucha. Son exigentes con los demás y ante todo con ellos mismos. Si se dan cuenta, una noción como bien idealista respecto de lo que todos esperaríamos que fuese un dirigente, pero también un militante y también un cuadro político. Segunda provocación. Entre 1923 y 1924, cuando Chile en particular y el mundo en general estaba viviendo un proceso bien agitado de varias revoluciones, movimientos obreros súper desarrollados y empezando a decantarse políticamente, en la Unión Soviética tuvo lugar un encuentro del Profintern, que viene siendo como lo mejor de los dirigentes sindicales a nivel mundial y de los dirigentes sindicales de izquierda, digamos, en sentido amplio, para discutir sobre todo estrategias de huelga. Y por primera vez, porque no lo había hecho ninguna internacional antes que la que tenía lugar en 1924, sentarse entre todos los dirigentes sindicales, lo mejor, la cepa, digamos, de los dirigentes sindicales a nivel mundial, llevarlos a discutir y a conversar respecto del asunto de la huelga del movimiento obrero. Y después de que
Losowski, que estaba a cargo de esa discusión, hiciera una extensa exposición respecto de la importancia de la huelga, de los sectores, de los trabajadores estratégicos, de cómo podía armarse a nivel internacional un movimiento obrero lo suficientemente fuerte para tumbar el capitalismo. Uno de los 300 delegados sindicales que había en ese congreso tuvo la siguiente intervención, se las leo. El primer participante, el delegado irlandés, planteó la noción de manera negativa y total, pero bastante clara. 2 puntos, comillas. Conozco el mecanismo de la huelga, y si creen que pueden dirigir una huelga desde una oficina de información o una oficina estratégica, les diré que quien lo dice no sabe nada del tema del que habla. Un delegado británico dijo lo mismo indirectamente, hablando en particular de las dificultades británicas, y así sigue la discusión. Tercer comentario. La semana pasada, como quizás varios de ustedes sepan, nosotros estamos llevando un proceso con una candidatura en particular en Santiago y en una comuna en particular que es Estación Central. Y el peso de esa candidatura, por lo menos en visibilidad, está recayendo en una compañera, que es la Dori. Y esa compañera se ha echado al hombro no solamente el peso del proceso social que la ha llevado a decantar hoy en día, a levantar esa candidatura, sino que además le exige un ritmo que básicamente estar todo el día en la calle, teniendo que ir a la radio a dar entrevistas, teniendo que ir al Ministerio de la Vivienda por el proyecto que tiene el Ucamau, que es el espacio social del que proviene esta compañera que es dirigente, teniendo que ir a la MUNI, todo el día, a todos lados. Y el otro día estuvimos hasta súper tarde en la sede del Ucamau, discutiendo cuestiones de la campaña, y al llegar a mi casa, mi hija me preguntó por qué venía llegando tan tarde, y le conté, y le expliqué más o menos. Generalmente como la prueba de si una cuestión es coherente o no, se suele ver como si uno es capaz de explicárselo a un niño y ese niño entiende. Y le pareció de lo más coherente y de lo más lógico, y también, teniendo 6 años, entendió la dificultad de lo que estábamos tratando de hacer. Y entre su ingenuidad y su buena voluntad, como que me expresó básicamente que ella también quería participar, como que fue un caso de alcancía, como para decir, yo también quiero ayudar, yo también quiero dar como lo que hay porque sé que es difícil, etcétera, etcétera. Y como yo conozco muy bien a la Dori, y la Dori también conoce a mi hija, se lo comenté, vía Facebook se lo escribí, y la Dori, que es un manojo de pasiones y ternura hecha mujer, se enterneció mucho con el comentario y le tomó todo el peso, y me respondió algo como: precisamente es eso lo que a mí me empuja a levantarme todos los días, a salir todos los días, a hacer lo que hago. Y debajo del comentario de la compañera, otro compañero, por el cual ellos son como amigos de experiencias anteriores y qué sé yo, me comentó un poco como interpelando mi comentario, y me dijo, porque bueno, en el comentario yo le decía como: acuérdate de esto en los días difíciles, cuando más lo necesites acuérdate de esto, o sea, como diciendo, de repente no estamos al lado tuyo en todo lo que andáis haciendo, pero sí estamos contigo, en los días difíciles te lo voy a recordar. Yo, compañero abajo, comentaba: la compañera no necesita que le recuerden nada, porque ella es un excelente cuadro político y sabe muy bien cuáles son sus obligaciones. Esa es la tercera provocación o ejemplo de lo que estoy tratando que reflexionemos en conjunto. El otro elemento, como para ponerlo también en el suelo y poder conversarlo, tiene que ver con una cuestión muy particular y que fue el factor como decisivo que sí me permite estar aquí hablando de esto, y tiene que ver con que en el mismo espacio de Ucamau, si bien la compañera es la dirigente y es la vocera y es la candidata y por lo tanto tiene esa exhibición, hay un grupo que es más o menos como el grupo que está acá en cantidad numérica, pero de dirigentes sociales y que son pobladores, y el 80% son mujeres, y mujeres que son madres solteras y que la mayoría de las veces también cuidan a sus nietos, y que sin embargo tienen el tiempo para estar prácticamente 2 reuniones a la semana sentadas en la sede discutiendo cuestiones que son netamente políticas. Y hoy en día han llegado a tener un desarrollo como dirigentes sociales
que existe con matices y también con distintos grados de avance, por cuestiones de tiempo, cuestiones personales también, la confianza de cualquiera de nosotros de poder decirle a cualquier compañero que vaya, por ejemplo, a hablar a nombre de el UCAMAU o Espacio Social, o incluso hablar a nombre del proyecto que se está teniendo y del proceso que se ha dado. Que iban a llegar, si no llegaban, el que estaba en la casa tenía que irse fuera inmediatamente con su hijo pequeño. Y un día X, la mujer sale y no llega a la hora que tenía que llegar. Y su compañero decide esperarla una hora más. No llegó. Dio aviso al compañero encargado que tenía que pasar a buscarlo y lo convenció de que esperaran una hora más. Y la compañera no llegó. Se van de la casa de seguridad y al día siguiente, contra todo lo lógico, digamos, que había ocurrido, de hecho el compañero asiste a los puntos de encuentro que tenían programados para el día siguiente y la compañera no llega a ninguno de los puntos de encuentro, y lo que el compañero hace es volver a la casa a ver si había vuelto. Y cuando vuelve a la casa era una emboscada, era una ratonera, y el compañero también es detenido. La compañera obviamente había sido detenida y había sido torturada hasta el cansancio, y la compañera no habló, contando las horas por las cuales su compañero tenía que dar por hecho que ella había caído, y por lo tanto le iba a dar tiempo de poder huir y no caer finalmente en la trampa obvia que era esa situación. El compañero también cae, lo torturaron hasta la muerte, y la compañera también fue torturada hasta la muerte, y su historia es muy conocida porque fue la que finalmente terminaron lanzando por sobre los muros de la embajada de Italia, ¿no? Sí. En Santiago. Y ¿por qué hablo de este caso en particular? Porque tratándose de un compañero demasiado preparado en estos temas en particular, el compañero sabía perfectamente que no tenía que volver, pero era su compañera. Y no sé si alguien podría reprocharle haber vuelto a ver si su compañera había regresado a la casa o no. Era la mamá de su hijo, su compañera de militancia, su compañera de vida. Pero, y perdonando la duda, tampoco sabemos, por haber caído, digamos, si es que otros compañeros también tuvieron que caer sometidos a tortura, por ejemplo, respecto de la tortura de ella, si es que hubo delación, o qué pasó durante esa tortura, porque entre los registros que hay de quienes los vieron en los centros de detención, los torturaban a uno haciendo que el otro mirara, y eso se presta para cualquier cosa. Eso como punto uno, digamos, como el tema de la emocionalidad y lo que empuja a militar, también como una amenaza respecto de que no solamente lo tenemos claro nosotros, sino que también el enemigo. El segundo ejemplo, o situación que quería comentar, tenía que ver con otro aspecto que se mencionó en varios comentarios también, y que tenía que ver respecto de la experiencia por la cual los cuadros se convertían en cuadros. Y quería comentar que hace poquito tuvimos un congreso en el UCAMAU, unos congresos anuales, y el congreso del año pasado estaba recién en discusión el tema de ir o no ir a las elecciones municipales, y el tema se estaba tratando de empujar desde la dirección del UCAMAU, porque no es algo sencillo de plantear, como decirle a los vecinos que inicialmente llegaron a un proyecto que era de vivienda, decirle también es importante plantearnos copar los espacios de poder de la comuna, y hay que hacer algo con eso, qué sé yo, como que hay pasos, digamos. Sin embargo, lo que llevó a los dirigentes del UCAMAU a ser parte de la izquierda libertaria, a militar en esta organización, fue
una cuestión súper específica, y es la profunda confianza que este partido tiene en nuestro pueblo, en sus ritmos, en sus capacidades, y en cómo nosotros, siendo parte de ese pueblo y aprendiendo con los ritmos que tiene ese pueblo, vamos siendo capaces de tener claridades e ir dando pasos. ¿Qué pasó en el Congreso? Que una manera como metodológica de llegar a la conclusión de decir sí, hay que ir a las municipales, era una pauta de preguntas que se hacen en grupos de discusión. Son 450 familias, y se imaginarán que son como 1.300 personas discutiendo. Y dentro de la pauta de preguntas, el punto 3, por ejemplo, decía: ¿cree usted que hubiésemos avanzado más rápido en la pelea por la vivienda si hubiésemos tenido uno de nosotros en la municipalidad? Como la respuesta obvia iba a ser sí, digamos. Pregunta 4 decía: y por lo tanto, ¿cree que es importante que vayamos a disputar las elecciones municipales para elevar a uno de nosotros a los cargos de políticos? Y la respuesta obvia tenía que ser sí. Y cuando se hace la síntesis, y una de las vecinas pasa adelante a hablar, la compañera toma la pauta, pregunta 1, pregunta 2, etc. Pregunta 3: ¿hubiese avanzado más rápido, etc.? Y la compañera dice: seguramente, no lo sabemos. Pero avanzar más rápido no significa que hubiese sido mejor. Porque fue precisamente mediante este proceso de que nos costó, de que nos dijeron que no, de que se rieron de nosotros en la cara cuando dijimos que queríamos comprar el terreno que compramos en el centro de Santiago, para no alejarnos de nuestras familias, de nuestra escuela, de nuestros amigos. Se rieron de nosotros. Y nos dio rápido la hueá. Y por lo mismo, aprendimos, peleamos, conocimos a nuestros vecinos, invitamos a más vecinos a ser parte de esto, nos fuimos fogueando, tuvimos que ir conociendo más enemigos y fuimos empujados una y otra vez a chocar contra lo que chocábamos, que era que en los espacios de poder las autoridades sí nos cerraban la puerta, sí nos daban portazos, no teníamos cabida, no tenían idea de cómo vivíamos y nos querían decir cómo teníamos que vivir. Así que respecto del punto 3, hubiésemos avanzado más rápido, pero eso no significa, compañeros, que hubiésemos avanzado mejor. Quizás ni siquiera estaríamos acá. Por lo tanto, respecto al punto siguiente, y la voy a decir como la escuela donde estamos teniendo el congreso, como un silencio sepulcral, así, todos atentos de la compañera adelante hablando, y la compañera dice: por lo tanto, respecto del punto 4, sí, también tenemos que estar ahí, también tenemos que copar esos espacios, todos los espacios que podamos copar. Porque, y esto fue muy bacán porque resolvió en una frase una discusión que en Santiago dividió al partido. La compañera, la vecina, dijo: hay que disputar todos los espacios de poder. Y si algo sale mal, compañeros, no nos olvidemos que nos tenemos a nosotros mismos. Todos los días. Porque lo que venimos haciendo hace años está acá. Esta es la fuerza. Entre nosotros, los vecinos, entre nosotros, los compañeros. Si ponemos a un compañero en un espacio de poder, lo vamos a respaldar con todo. Y lo sabemos perfectamente que ese compañero se va a madrugar tratando de hacer lo mejor posible y tratando de avanzar en lo que estamos tratando de hacer. Y si algo sale mal, no nos olvidemos. Acá está la fuerza, somos nosotros los que nos tenemos y esto no se va a caer porque esto es fuerte. Si al compañero le pasa algo, cualquier, como queriendo decir, no sé, la típica actitud de la gente como que el poder corrompe, etc. Si al compañero le pasa algo, no importa, porque es uno de nosotros. Pero la fuerza está acá abajo. Somos nosotros mismos. Si nosotros no perdemos la confianza en lo que nosotros mismos somos, no hay problema. Y la compañera resolvió, como de una pincelada, una cuestión que enfrentó posturas, entre comillas, ideológicas, si lo institucional y la calle eran cuestiones que iban por separado, o no. Y los vecinos tienen perfectamente claro que la política se trata precisamente de saber con qué ritmo y en qué momento hacer avanzar la pelea institucional y hacer avanzar la pelea en la calle. Y es por eso la importancia fundamental de Lucamau para este proyecto, es porque los compañeros, siendo capaces de mezclar ambas cosas y avanzar dando pasos con ambas cosas, han logrado ganar. Que es una cuestión no solamente no menor, sino que además súper importante para la confianza respecto de lo que estamos haciendo es lo correcto. La idea precisamente, yo creo que es poder
comentar algunas cosas en la medida, al menos de lo que son las experiencias, ya lo estamos haciendo, en la medida que existe feedback. Obviamente que lo que plantea Janone, que dice relación con levantar una pega desde la nada o construir desde la nada, o sea, yo entiendo la importancia de la pregunta, tomando en consideración de que es lo primero que a nosotros nos toca, ¿ya? O sea, cuando uno milita, en general uno hace una experiencia previa y llega con algún grado, digamos, de desarrollo en el ámbito social, organizativo, etcétera, a militar. Pero cuando uno cambia, digamos, de ambiente, ¿ya? Obviamente que eso es un problema que uno tiene que resolver de alguna manera. Y esencialmente hay dos cosas que son relevantes a mi juicio. Lo primero, eso dice relación con la disposición de uno y el conocimiento de uno mismo. O sea, uno tiene que tener claro a lo que está dispuesto y a lo que va. ¿Ya? Lo primero es la claridad de uno. Y lo segundo es la generación de confianza con el otro. Si no existe confianza con el otro, no puedo trabajar políticamente con el otro. Porque lo político es un elemento esencial de la configuración de las personas. Es cómo la persona se sitúa en el mundo. Entonces, si tú no permites que el otro se abra a ti desde el punto de vista de generar una reflexión en torno a que se cuestione en qué mundo vive, si tú no generas la confianza para eso, eso no va a ocurrir. La confianza es clave. Y eso no es un proceso fácil. De partida no es un hecho, es un proceso, como había señalado. Entonces, eso se va desarrollando. Y las confianzas se trabajan. Pero ¿por qué también es importante lo otro que yo había señalado? El tema de que uno tiene que estar claro uno y a lo que va. Porque el hacia donde uno va dice relación con una lectura que puede ser individual o colectiva. Por ejemplo, yo no llegué al sector portuario porque a mí me cayeran bien o tenía vecinos portuarios, o porque fuera trabajador portuario. Hubo una lectura colectiva que llevó a que uno estuviera ahí. Y allí entablar relaciones de confianza y construir partidos. Claro, pero eso es un proceso de confianza. Es un proceso de construcción de son hebras. Es compartir, es tomarte una cerveza, es que te cuenten de su familia, que tú les cuentes de la tuya. Eso es. Relacionarse. Claro, jugar fútbol, cagarse la pierna, conversar con otro desde el punto de vista de otras cosas, de su familia, de cómo está, de su mamá, de su hijo, cómo está. Eso es. Pero uno está ahí porque hay una lectura previa. Es como medio maquiavélico, por decirlo así. Suena así. Pero del punto de vista de tus relaciones no lo son. Porque tú estás ahí no por un afán personal, no por un interés material. Exactamente. Tú dejas tu casa por estar en el sindicato que no te provee nada materialmente, no te provee trabajo, no te pagan asesoría, etc. Eso pasa con el tiempo. O sea, para que yo sea hoy día asesor sindical, pasaron años, 10 años, prácticamente. Pero uno sabe a lo que va. ¿Ya? Y esos son los dos elementos fundamentales. La claridad de uno y el respeto al otro. Y eso no solamente es o se desarrolla hacia afuera del proyecto político. Se desarrolla también hacia adentro del proyecto político. Porque somos personas diversas. Yo no conozco al 60% de las personas que están acá en la sala. Y ellos tampoco me conocen a mí. Va a llegar un momento que yo no voy a poder conocerlos por razones obvias, naturales.
ni ellos tampoco me van a conocer a mí. Entonces, tiene mucho sentido lo que planteó recién el compañero Camilo respecto a esa reflexión de esa vecina. Cuando yo tengo claro quién soy y dónde estoy, y de la manera como tengo que tratar las diferencias, porque diferencias van a haber, pero teniendo claridad de que es aquí donde tenemos que resolver eso y salir sin llorar para afuera, vamos a poder efectivamente construir todo lo que tú quieras. Pero tienes que partir de algo. Si no, pierdes el sentido de la dimensión histórica de lo que tú estás construyendo. Y eso es muy relevante, ¿ya? Que esas relaciones de confianza también tienen que construirse en la interna en la medida de lo posible, diría Pato. Porque hay razones que son complejas. Un proyecto político de 150, 200 militantes que en Concepción no nos vamos a conocer entre todos. Pero lo importante es que tenemos que tener confianza en que la decisión colectiva para nosotros es determinante y va a guiar nuestro camino. Y también son esos espacios los que también tenemos que respetar desde el punto de vista de que ahí radicó la confianza para dar ese debate. Pueden haber diferencias, pero hay un espacio íntimo de debate en que ese espacio hay que cuidarlo y respetarlo, aunque yo no esté de acuerdo, porque muchas veces va a suceder. Por tanto, con eso más o menos resumir un poco y lo que dice en relación a lo que plantea Canoe. Ahora, lo que plantea Pato en relación al tema del dirigente social, obviamente que uno trata de exportar relaciones sociales nuevas, pero ojo, esas relaciones sociales nuevas tienen un alto contenido ideológico. Los dirigentes sociales que reproducen la lógica de dirigente clásico están formados por una concepción ideológica vanguardista que surge a partir de reflexiones filosóficas sobre el materialismo histórico, dialéctico, ¿ya? Que de una u otra manera es una suerte de positivismo en el cual existen algunos más capacitados que otros, que es herencia también de del darwinismo social, de otra manera, en esa época que se discutió esto, estamos hablando estamos hablando de los últimos textos de Engels, por ejemplo, de ese periodo, en que se construye un tipo de concepción de partido y de cuadro, ¿ya? Como un elemento superior y de vanguardia por sobre los demás. Y eso es una concepción ideológica que tiene sustento teórico, pero hay una cosa también de principio y de valores detrás de esa reflexión. Y por tanto el dirigente, o el nuevo dirigente, el dirigente que se construye, parte también desde una base político-ideológica distinta y también teórica diferente. Ahora, nuestro deber político-histórico, de otra manera, es que lo que nosotros concebimos como es la relación entre los seres humanos y cómo se desarrolla también esa relación de mando y obediencia o de autoridades dentro de óntica, podríamos decir, al interior de una organización política, es la manera en cómo tenemos que procesarla, no solamente hacia afuera, sino también a la interna, de tal manera que podamos lograr de que esa concepción vaya siendo hegemónica, porque de otra manera se van a reproducir lógicas propias, ¿cierto?, de periodos que ya están superados y que fracasaron. La tendencia burocrática dio lugar a eso. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la historia y la fortaleza política e ideológica, para no sucumbir en esa situación ante la tentación, efectivamente, del pensamiento hegemónico. Una de las cosas, para llevarlo al ejemplo, cómo esto se extrapola, por ejemplo, al ámbito del dirigente en el ámbito institucional.